Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en una entrevista más. Estas entrevistas que tienen el objetivo de reflexionar en torno a temas que pueden ser de utilidad para quienes acompañamos al crecimiento de personas. Muchas gracias por estar al pendiente del material que estamos sacando. Recuerden suscribirse al canal, darle me gusta a los videos, poner sus comentarios y así nos ayudan a retroalimentarnos. Hoy en particular vamos a hablar de un tema que no hemos tocado. ¿Qué mejor tema para hablar con jóvenes, con niños, que el cuidado de la naturaleza, que la convivencia con esta parte de campamentos, de actividades recreativas que se pueden hacer en contacto con la naturaleza? Y para eso, pues el invitado de hoy es experto. Lo conocí ya antes de empezar la entrevista, estábamos platicando un poco, haciendo memoria. Lo conocí por diferentes situaciones, porque su hijo fue alumno de La Salle Pedregal, donde pudimos convivir, coincidir, y además, bueno, pues él nos fue facilitando cosas justamente para motivar a los chavos a ir a estos lugares de los que les hablaba. Me da muchísimo gusto tenerlo hoy aquí y te agradezco muchísimo. Francisco Banda, mejor conocido como Pancho. Muchísimas gracias por estar aquí, bienvenido, y de verdad gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Rodrigo. Para mí es un placer estar aquí compartiendo contigo, tener este reencuentro después de hace varios años que no nos habíamos visto. Y bueno, encantado de platicar, agradecido con ustedes, con la familia Lasallista, con el canal también, de permitirme platicar un poco acerca de quiénes somos, por qué hacemos, qué es lo que hacemos y para qué lo hacemos. ¿Y qué te parece si vamos arrancando un poquito con un general, ¿no? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? Así como para ir empezando a conocer a Pancho Banda. Ok, correcto. Sí, mi nombre, bueno, ya lo expresaste. Soy Francisco Banda. Hoy encabezo un proyecto que es de aventura, naturaleza y aprendizaje, denominado Pachamama, en donde creamos experiencias justo para hacer esto, ¿no? Tener un contacto, pues, amigable con la naturaleza, entender, cuidar y procurar dejar una mejor condición de este mundo, ¿no? Y además, con todo el aprendizaje que implica el tener este tipo de experiencias, desde los aprendizajes personales hasta los aprendizajes en la naturaleza y con las personas con quienes compartimos esta experiencia. He estado contigo en algún momento en otros espacios y es muy notorio tu gusto, ¿no? De pronto vas caminando y te sabes los nombres de todas las plantas y te acercas y sabes qué animal anduvo por ahí por algún rastro que dejó. Todas estas cosas, ¿las fuiste aprendiendo de niño? ¿Desde niño tuviste contacto? ¿Cómo nace en ti este amor y admiración por la naturaleza? Ok, bueno, sí, mi contacto con los temas de la naturaleza fueron desde muy pequeño, gracias a mis papás. Mi papá montañista, mi mamá, pues en esa época, madre de familia, pero no había fin de semana en el cual no saliéramos temprano a alguna actividad de excursión, de campamento, y en las tardes, generalmente cuando era una excursión, en las tardes del mismo sábado, estábamos ya a buena hora en casa de la abuela para comer, ¿no? Era como la rutina que teníamos. Y bueno, en ese ir y venir de las excursiones, aprendí pues muchas cosas. Más adelante me encuentro con el tema de los scouts. Con el tema de los scouts, en donde, bueno, ya fue un ambiente un poco diferente porque ya había personas como más a la par, más de mi edad, era una diferente manera de vivir esta experiencia. ¿Y bueno, qué edad más o menos entras a Scouts? Yo entré a los Scouts aproximadamente a los 12 años. Okay. Sí, a los 12 años. Creo que fue una muy buena época para ingresar. Encontré a muchos amigos ahí, amigos que ya tenía de la escuela, porque bueno, en ese momento este tema de los Scouts era como muy familiar, ¿sabes? O sea, muy, muy local, tal vez colonia, tal vez así. Coincidíamos en la escuela, era diferente a como es ahora. Hoy los desplazamientos para los colegios son muy grandes y difícilmente puede ser como esta comunidad, ¿no? Entonces, en esa época, pues mis vecinos de la colonia eran mis amigos y mis compañeros de la escuela y mis amigos de los Scouts. Entonces, bueno, es por eso que fui armando como este grupo tal vez más sólido y solidario también. Y te voy a decir más adelante por qué es solidario. A ver, ayúdame, aprovechando que ya tocaste el tema de los Scouts, en donde seguro tienes un montón de gente conocida que
que podrá ver esta entrevista, ¿cuál es la esencia de los Scouts? Porque para quienes no conocemos mucho el movimiento, quizás nada más pensemos que es ir a poner una tienda de campaña, estar un día en el campo y regresar. Pero sé que hay toda una filosofía y toda una esencia detrás de los Scouts. ¿Me compartes un poquito? Sí, sí, claro. Bueno, yo fui parte de la Asociación de Scouts de México por muchos años. Y ahí, bueno, siempre y cuando estás registrado, vamos a llamarle, eh, pues se dice que eres Scout. Pero en realidad lo que proponemos, o lo que se propone a través del movimiento Scout, que es un movimiento de talla mundial, es coadyuvar a la educación, cambiar este mundo, dejar un mundo mejor. Podríamos resumirlo como de esa manera: construir un mundo mejor. Esa sería la frase como muy concreta para describir la tarea del escultismo en el mundo. Ese es el qué, y ahora para entender un poco cómo se hace, o sea, cómo los Scouts promueven este mundo mejor y qué actividades tienen para impactar en los niños y en su formación. Ok, sí, sí. Bueno, hablando un poco de la organización en términos generales, te podría decir que casi en cada país del mundo hay una asociación Scout. En la mayoría de los países libres de este mundo hay una asociación Scout. Y esta asociación encabeza diferentes localidades, distritos, vamos a llamarle, provincias, councils, y estos están integrados por un buen número de grupos. Un grupo está integrado por chicos de 6 años de edad y hasta los 21 años, es lo que se considera un Scout activo, un Scout que se beneficia del programa de los Scouts. De ahí habemos algunos otros que después de los 21 nos convertimos en un poco tutores, un poco asesores, un poco dirigentes, ¿sí? Guías para conducirlos en esta aventura del ser Scout. Están divididos por grupos de edades, desde los más pequeños, que son de 6 a antes de cumplir los 11, esos son denominados manada de lobatos, en donde a ellos se les crea pues un ambiente un poco de fantasía todavía, que es la edad en la que están, se les arman historias para vivir esta etapa que ellos están viviendo, de entender el mundo fuera de casa, ¿sí? Se les plantea un poco como esta fantasía de ir a cazar, y cada logro que ellos van consiguiendo es una presa, vamos a llamarle. Esa es un poco la motivación. El siguiente paso es los Scouts propiamente dichos, que son unos chicos que están uniformados con una camisa verde, son los distintivos como por colores. Manada es amarillo, la tropa de Scouts es verde. Estos chicos, bueno, ya se van independizando, se van soltando un poco más ya de las, vamos a llamarle, con todo respeto, de las faldas de mamá, de las faldas de casa, y buscando que sean un poquito más independientes. Se ha entendido pues, proceso de hasta pedagógico y de aprendizaje, como ir conformando una pequeña pandilla, ¿sabes? En donde pues ya vas haciendo un grupo más selecto. De este grupo muy grande que era a lo mejor 32, 20 y tantos chicos en la manada, se van convirtiendo en pequeños equipos, que son una patrulla Scout. Esto de las patrullas y los nombres, como bueno, al final el creador de todo este movimiento fue militar, muchos tecnicismos están un poquito asociados a este lenguaje, ¿sabes? Entonces, por eso es una patrulla Scout, que en realidad es un equipo, ¿sí? Y entonces, así es, aquí ya van tomando diferentes identidades de acuerdo a sus desarrollos físicos, a sus capacidades intelectuales tal vez. Ellos denominan a su propio equipo, ellos crean una imagen de su equipo, logotipos, gritos como de arenga y etcétera. Esto es básicamente. Y el siguiente paso son la comunidad de caminantes, en donde quizás sea pues la etapa en donde todavía el líder, el scouter,
puede tener una mayor incidencia sobre la educación de los jóvenes porque es ya como la última etapa de la adolescencia. Y después el adulto joven, que sería como de 17 a 21 años, ese es el rover, en donde se pretende que para esta etapa los rovers ya hayan identificado sus gustos, sus aficiones, sus intereses y vayan creando proyectos justo para ir construyendo su vida y dejando una huella o dejando como huella construir un mundo mejor. Por ahí es como muy rápidamente. Sí, es toda una organización que invita, ¿no? a diferentes actividades y diferentes aprendizajes. Pero ahora, más allá de los scouts y quizás dejándolo ahí un poco de lado, hoy vivimos en una sociedad donde hay mucho sedentarismo. Tú cuando hablas de esto, hablas de actividades que no solo te invitan a hacer contacto con la naturaleza, sino con personas, a hacer esta pandilla que decías. Sin embargo, parecería que hoy hay una tendencia diferente a estar en casa, a más videojuegos, etcétera. ¿Qué reflexión harías si hoy escucho a un papá, a una mamá? ¿Cómo harías la reflexión para saber de la importancia que implican todas estas actividades más de fuera, de contacto, de salir? Sí, me vas a hacer que pise algunos, no sé si callos o algunos terrenos un poco complicados. ¿Por qué? Porque, bueno, creo que al final mucho de esto obedece a muchos intereses económicos, ¿no? Okay. Inclusive atiende a los intereses de los padres de familia, en donde muchas veces con el ajetreo en el cual vivimos en las últimas décadas, pues lo más fácil es llevar a nuestros chicos a una clase y ahí los abandonamos o ahí los dejamos porque estamos ocupados en el quehacer cotidiano. Y esto va complicando y va generando una distancia que muchas veces después esa distancia se tiene que ir resolviendo, desde mi punto de vista, es mi opinión, se tiene que ir resolviendo con cosas y vamos cosificando este asunto, ¿no? Y entonces para que esté bien nuestro chico, le damos el teléfono, le damos la tableta, le damos la computadora y ahí se entretiene y ahí se va, y se va, y se va, y se va. Eso por un lado. Por otro lado, creo que también hemos perdido la capacidad de admiración. Déjame que te platique brevemente una experiencia que tengo tan presente y esto es cuando el alunizaje. Me acuerdo que para el alunizaje, bueno, en casa era todo un acontecimiento, ¿sabes? Evidentemente no había ni pantalla color, no había estas pantallas espectaculares, no había internet, no había muchas cosas. Había una pantalla pequeña, un televisor pequeño, blanco y negro, ¿no? Entonces, para los que no tengan idea, imagínense esta situación. Entonces, bueno, recuerdo que la habitación, la sala, pusimos ahí unas cortinas súper oscuras para poder apreciar bien, subir el volumen. Y fue un acontecimiento. Estábamos todos sorprendidos de lo que estaba pasando. Hoy hasta hay teorías conspiranoicas de que eso no existió, pero bueno, era un acontecimiento muy grande en ese momento. Hoy platicas con alguien, con algún joven, oye, fíjate que hay un proyecto en donde va a aterrizar una nave espacial en Júpiter. Ah, sí, ya lo vi. O sea, ese tipo de momentos me impactan mucho, ¿sabes? Porque hemos perdido esa capacidad de asombro. Tanto los adultos como los jóvenes, ¿no? Hoy creo que esta propuesta que buscamos hacer nosotros es justamente eso, acercarte a las cosas sencillas, a las cosas simples. A lo largo de la historia he tenido muchos mentores. Y recuerdo mucho un buen amigo, mentor, Adolfo Aristeguieta, Gramco, un costarricense radicado en Alemania. Decía que lo importante en este momento
era regresar a Natura. Y cuando tú regresas a Natura, comienzas a entender muchas cosas y te va haciendo la vida un poco más sencilla, más elemental, más básica. ¿Sí? Y esas palabras, personalmente, me dejaron prendido. Me dejaron prendido. Y creo que por ahí es. Me parece que le estás dando una clave bien importante porque desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista de la parte académica, el aprendizaje solamente se logra si se pasó por el asombro, por la curiosidad, por todo esto, ¿no? Por la práctica. Y hay quien da ejemplos de lo asombroso que puede ser ver un gusano por primera vez, ¿no? Y entonces un niño que hace, que ve un gusano. Y de ahí voy conectando con esto. ¿Qué te asombra hoy a ti en la naturaleza? Has estado en muchos lugares y lo has visto y a lo mejor hay quien dice, pero ya viste un atardecer, ya llevas 500 atardeceres. Hoy, ¿qué te asombra? ¿Qué es lo que te motiva en la naturaleza? Bueno, lo que me motiva hoy día es ver a las personas cómo disfrutan una experiencia de estas. Desde el hecho de, nada menos el fin de semana anterior, tuvimos un grupo, fuimos a una excursión a las faldas del Iztaccíhuatl y chicos, más o menos, adolescentes, entre 17 y tal vez entre 15 y 20 años, más o menos, bien portados con los scouts y esto. Les gusta caminar, salimos a caminar, a caminar, a caminar. El bosque maravilloso, el respirar, el escuchar el agua, el escuchar el ruido de los árboles, el escuchar el canto de las aves, pero de repente llegar a una cascada y ver cómo está cayendo y ver que ellos corren a meterse de manera como libre, muy espontánea, muy natural, meterse y disfrutar de ese chapuzón, me parece que eso es lo que más me llena, ¿no? ¿Cómo se desarrolla esa capacidad? Pienso en la contemplación, a veces nada más sentarse a observar. Y yo hoy, de la generación de la que hablamos, por esto que decías, de que ya quizás no es nada asombroso, es difícil que se sienten. Y para admirar la naturaleza me parece que es importante de pronto cerrar los ojos y escuchar, sentarse y observar, sentir. ¿Cómo se va desarrollando eso? Sí, pues, ¿cómo desarrollar esa parte? Creo que primero requieres de la decisión, bueno, del interés, ¿no? Buscas, bueno, sí hay interés, ves opciones y dices, creo que esto es lo que quiero. Y creo que los responsables, quienes encabezan esa experiencia, pues debemos de estar muy sensibilizados a entender que la experiencia que vamos a generar debe ser una experiencia significativa. De lo contrario, vas a vacunar a esa persona. Si tú le llevas a una experiencia a estas personas, a estos iniciados, los llevas a una experiencia y tienen un mal recorrido, una mala experiencia, nunca más van a volver. Nunca más van a volver, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues procurando hacer una sensibilización desde la salida. Llegamos al lugar, agradecemos a la madre tierra, a la madre naturaleza, pedimos permiso a los guardianes del bosque para poder ingresar, procuramos anteriormente a la salida, al día de la salida, damos una serie de indicaciones de cómo deben de llevar, qué vestimenta deben de llevar, cómo deben ir equipados para tener la mejor experiencia. En el entendido de que son personas que van iniciando y que no van a estar al 100, pero lo más cercano va a ser que sufran menos que si van con unos tenis a intentar subir al pico del Águila Ajusco. ¿Sí me explico? Uh-huh. Por ahí es. O sea, la comunicación creo que es fundamental y tener esta experiencia y el saber que tú eres el responsable de crear esa diferencia en el ir al campo con alguien que tiene experiencia o no. Y nada menos, bueno, en los últimos días ha habido mucha polémica al respecto. Ha habido casos mediáticos en donde
Hoy creo que muchas personas lo toman muy a la ligera, lo toman como voy a salir y yo puedo porque puedo. Y quizás sí puedan algunos, porque a lo largo de su vida a lo mejor tuvieron una formación físico-atlética, porque tienen más o menos idea, porque tuvieron algún acercamiento y esto. Pero no está tan sencillo. No quiero que se vaya a tomar esto como, este quiere vender. No, es garantizar que los que subimos a tener este tipo de experiencias tengamos una buena experiencia y nada que lamentar. En parques, hoy en muchos lugares, en todos estos parques, recurrentemente te dicen, mira, las condiciones están así, asado, se puede subir, si las condiciones lo permiten, hasta tal lugar. De ahí para allá ya no. Porque si tú subes más para allá, te pones en riesgo por la lluvia, por los derrumbes, por lo que sea. Y mucha gente aún así no hace caso y continúa. Esto no solo pone en riesgo al que va practicando la actividad, sino pone en riesgo eventualmente a las personas que tendrían que ir a rescatar. Y eso a veces no lo vemos, no lo vemos. Otra cosa muy lamentable es que nos descuidamos también, justo por tener una buena toma, por tener una buena fotografía, te descuidas. Y la naturaleza no perdona, no perdona. Nada menos hace algunos meses bajábamos del Pico del Águila. Cuando llegábamos ya donde habíamos dejado los vehículos, encontramos vehículos de emergencia, mucho personal de rescate y esto. Y bueno, resulta que un senderista había encontrado un teléfono celular. Toma el teléfono celular y ve que está prendido. Se le hace extraño, empieza a revisar, porque no hay nadie. Empieza a revisar y ve que una persona se estaba grabando con ese teléfono celular. Es muy probable que se haya tropezado, tiró el teléfono y se fue por la barranca. Si no ha sido por el celular que encontró este senderista ahí, ese amigo, quién sabe qué hubiera sucedido con él, ¿no? Entonces, a veces esos pequeños distractores, a veces esas pequeñas cosas en donde cada uno de nosotros pensamos, a mí no me va a pasar, ahí es en donde está el mayor riesgo. Porque en ese descuido, ahí es en donde sucede. Justo en esta semana en la que estamos grabando la entrevista, hay dos casos que escuché recientemente, ¿no? Una joven que no aparece por haberse ido a la montaña y de pronto decir, ahorita yo bajo y ya no la encuentran. Sí. Y otro caso que vi que me parece impresionante de un volcán que hace erupción y se ve como todos van corriendo porque ya viene la ceniza, ya viene la nube y se ve, solo de ver el video es angustiante, ¿no? Solo de ver el video. Sí. Que insisto, ahí es justo este tema de ir a buscar la toma que te permita ser viral a pesar de lo que sea, ¿no? Ahora, estuve recientemente en San Carlos, no sé si conozcas, en Sonora. Ok, no. Donde, según se dice, los atardeceres más bonitos que hay. Okay. Es un lugar muy, muy bonito. Y entonces tiene unas playas muy bonitas, unos paisajes muy bonitos, y de pronto iba yo caminando en un lugar solitario y agachas la vista y ves de pronto la lata de la cerveza, ves el plástico, ves la bolsa de papas. Para ti que estás en esto, debe ser doble o triplemente difícil esto. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué piensas de todo esto y cuál es tu experiencia en función del descuido que a veces hacemos de estos lugares? Mira, todos estos lugares hay una serie de indicaciones, a veces escritas, a veces no, pero me parece que para todos está implícito que debes de cuidar, ¿no? Que vas ahí porque está lindo el sitio, porque es un lugar en donde disfrutas, en donde te reencuentras, en donde gozas de la naturaleza, ¿sí? Y creo que la parte de la conciencia de conservación debe ser siempre muy importante. No así, las experiencias que a mí me pesan más, sí, por supuesto, el ver
este lugar que dejó el grupo de amigos o la familia lleno de basura, hasta no degradable y etcétera, es bastante desagradable. Pero, y también quizá pisa ahorita unos callos, pero bueno, es una invitación más que una crítica. A menudo encontramos en los senderos bolsas de plástico con las heces de los animales, de los perritos que nos acompañan. Dijo, Dios mío, de nada sirve que recojas las heces, las anudes y las tires por ahí. Mejor déjalas. Es más fácil que se degrade sin la bolsa de plástico que con la bolsa de plástico, ¿no? Entonces creo que esa es responsabilidad, creo que esa es conciencia, básicamente. Sí es muy lamentable, sí es muy lamentable. Y por supuesto queda implícita la invitación a que cada que vayamos, cada que tengamos una oportunidad de estas, pues no solo a no dejar basura. Hay lugares que ofrecen botes de basura a la distancia, ¿eh? Lo que nosotros tratamos de invitar es ni ahí dejar la basura. ¿Por qué? Porque no tienes idea el esfuerzo que implica subir, vaciar ese tambo de basura y bajar después toda la basura para que el lugar esté limpio. ¿Sabes? Entonces la invitación es esa. A donde vayas, tráete tu basura y trata de generar la menor cantidad de basura posible. Al final, pues es la mochila que debemos de andar cargando siempre, ¿no? Y si no, esta generación, la que sigue, va a cargar con esa mochila de la basura. Hablas de la montaña, del senderismo, y quizás alguien que escuche podrá decir, pero yo no tengo condición física, me duele la rodilla, soy una persona mayor y ya siento que estas cosas no las puedo hacer. ¿Cuál es el momento ideal para ir? ¿Existen actividades para todas las edades? ¿Quién puede acercarse a este tipo de actividades? Sí, creo que sí hay diseño de actividades para todas las edades. O puede haberlas, ¿no? No necesariamente todo es para todos. ¿A qué me refiero? Que hay algunas actividades que implican pues un mayor riesgo. No es lo mismo subir a caminar una ladera, un pequeño cerro, a subir al Pico del Águila, que es mucho más demandante, y sabemos de muchos accidentes que ha habido también por ese tipo de quizá negligencia, falta de responsabilidad. O sea, sí hay diseño para diferentes actividades. Generalmente quienes organizamos este tipo de actividades tenemos claro que quienes van a acudir con nosotros son personas que van iniciando. Difícilmente alguien que ya tiene una experiencia, un conocimiento y una técnica desarrollada, difícilmente te va a contratar. Te van a contratar las personas que no saben a dónde ir, no saben con quién ir, no saben cómo ir. Entonces, lo que vamos diseñando es pues como que de bajo riesgo, vamos a llamarle. Sí que demande un poco, pero nada que te ponga en riesgo. Quiero que me hables un poquito de ti, de tu experiencia en esto que te voy a preguntar. ¿Qué tipos de viajes te gustan a ti? ¿Qué tipo de salidas te gustan a ti? Y si me pudieras compartir 2 o 3 experiencias, recuerdos que tengas de algún lugar que te haya impresionado y te haya maravillado. Sí, claro. Bueno, vamos por partes. Experiencias, viajar es una de mis mayores y más gratificantes experiencias en esta vida. Creo que es lo único que me voy a llevar y por eso cada que tengo oportunidad trato de hacerlo, ya sea con gente o hasta de modo familiar, ¿sí? Con grupos o de modo familiar. Esa es la primera. ¿Cuáles son de las que más me han impactado? Recuerdo mucho el avistamiento de ballenas. En mis primeros avistamientos de ballenas, bueno, llevaba yo la cámara, ¿sabes? La super cámara y todo, tratando de encontrar el momento preciso para tomar el salto de la ballena, ya sabes, y el splash y todo esto. Y resulta que nunca lo encontré, nunca lo pude tomar. Pero además,
no solo no lo pude tomar, sino que no lo disfruté por estar buscando la toma. Hasta que un día caí en cuenta y dije, a ver, he gastado tanto en rollos, cuando se usaban los rollos, gasté tanto en la cámara, gasté tanto en el viaje y no lo he disfrutado. Hoy día guardo la cámara y disfruto el momento y disfruto el splash y disfruto la risa, el gozo de ese momento, ¿no? Y hablando de la misma experiencia, íbamos buscando en la Bahía de Banderas, salimos de la bahía porque no encontrábamos ballenas. Salimos con personas certificadas y esto. Nos vamos bastante adentro y íbamos 3 embarcaciones con radios. Nos tuvimos que separar porque nadie veíamos y ya llevábamos varias horas navegando. Y de repente, vum, 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 en la lancha, y otra de las embarcaciones me habla, alguien tiene algo, alguien ha visto algo, reporten, etcétera. Y en eso aparecen, no sé, vamos a decir 6 delfines, ¿no? Y así, a un lado de las lanchas. Y pero estábamos muy distantes las otras embarcaciones. O bueno, aquí tengo a un pequeño grupo de delfines. ¿Cuántos delfines son? Y en ese momento, cuando iba a decir 6 más o menos, se ven una mancha más grande. Te tengo más o menos, lo dudo en contestar, de decir un número, y ¿cuántos? Pues no te escucho. Y el otro con desesperación, no te escucho, dime cuántos tienes para ver si vamos para allá. Es que estábamos en medio de una mancha como de 300 delfines, así nadando a la par con nosotros. Bueno, eso fue espectacular, espectacular. Y con ellos los peces voladores, ¿no? Padrísimo, padrísimo. Esa es una de las que, bueno, me ha encantado. Me ha dejado como muy marcado. Otra más, el tema de las tortugas marinas. El tema de las tortugas marinas es un tema muy controversial en el mundo porque, bueno, hay una gran depredación de la tortuga marina, no solo en México, sino en diferentes partes del mundo. Muchas acaban en el mercado clandestino y esto. Y bueno, ha mermado mucho la población de las especies. Vale la pena señalar que México es de los países que tiene la mayor diversidad de anidación de tortugas que cualquier otro país en el mundo. De las 7 que existen en el mundo, 6 desovan en México, en diferentes playas. Entonces, ver ese acontecimiento, tener esa experiencia de recorrer la playa por la noche para estar buscando cuando la tortuga va saliendo, estar observando cómo busca con toda paz y con toda calma, busca un lugar para empezar a rascar la arena y crear el nido. Bueno, eso es espectacular. Y si eso es espectacular, más aún el ver después de algunos días cómo las tortuguitas van tomando camino al mar a regresar ese ciclo de la vida, ¿no? Evidentemente, con lo que dices, pues queda muy claro que este contacto con la fauna, con un lugar, es muy impresionante. ¿Te gustan también destinos, por ejemplo, que tengan riqueza histórica, riqueza cultural, riqueza gastronómica? Porque al final, bueno, quizás no es tanto el contacto con la naturaleza como le estás planteando, pero acaba siendo esta experiencia de viaje, ¿no? Sí, claro. ¿Qué encuentras de riqueza en estas otras modalidades de viaje? Bueno, también me parece que es una parte muy importante y que cuando la duración del viaje es un poco mayor, tratamos de sacar provecho de este tiempo, no nada más enfocarnos en el campamento, ¿no? Sino si en el camino a este destino al que vamos, las ballenas, por ejemplo, o las tortugas, en esto sabemos que hay una zona arqueológica o que hay un pueblo mágico, tratamos de hacer esta visita porque es parte de nuestra identidad y creo que es parte de lo que nos construye y la gran fortaleza de la cultura mexicana radica ahí, en esa riqueza cultural,
Has mencionado a México, pero antes de hablar de México, que quiero hacerte algunas preguntas, me gustaría regresar a algo que mencionaste sobre este tema de la cámara y de tomarle la foto a la ballena. Hoy, cuando vamos a un concierto, la gente está metida en la cámara. Cuando vamos a alguna actividad, la gente está metida en la cámara. En los colegios me ha tocado ver que los papás, cuando su hijo está bailando, su hijo está presentando, están preocupados por la cámara. Ya más o menos dijiste, pero ¿qué dirías a estas personas? ¿Qué piensas? Bueno, que se liberen de ese pendiente, ¿sí? De esa tarea. Creo que hay personas profesionales que pueden y se dedican a eso, que están desvinculadas del afecto por la persona que está en ese momento bailando o recibiendo el reconocimiento o esto, y siempre va a haber alguien más que pueda dejarte una buena toma. No necesariamente la selfie, o no sé si hoy en realidad tenga tanto valor una selfie, más que el llevarte el recuerdo en el corazón y en la mente, ¿no? Creo que hay que liberarse de eso, vivir el momento. Al final, como te decía hace un rato, soy de las personas que creo que es lo único que nos vamos a llevar. No nos vamos a llevar el coche, no nos vamos a llevar el teléfono, ni la cámara, ni todo el reel de fotografías que tenemos en el Instagram o en el Facebook. ¿No? Eso no nos lo vamos a llevar. Nos vamos a llevar solo la experiencia, la vivencia de haber degustado un platillo, de haber degustado una bebida, de haber compartido la compañía con alguien y disfrutado de ese momento, ¿no? Aunque ya me has dicho un poco al respecto, no quisiera obviarlo. Cuando hablas de esto de vivir la experiencia, quiere decir que la experiencia en sí misma te lleva a un aprendizaje, un crecimiento, un goce, un disfrute. Todas estas experiencias de las que hablas, ¿cómo te han formado como persona? ¿Cuál ha sido el impacto que han tenido en ti como hombre, como Pancho Banda, como ser humano? Bueno, te hacen una persona más, o a mí me han hecho una persona más sensible, solidaria, humilde porque muchas veces consideramos, voy a conquistar la montaña y voy a conquistar el pico y y en realidad el que acaba conquistado es uno, porque te conquista la maravilla que estás viendo enfrente, ¿no? De la cascada. Vamos, recientemente en una excursión, fuimos caminando, nos detuvimos a descansar un poco y se empieza a mover algo entre la hojarasca. Era un topo, un pequeño topo, así. Bueno, a mí me dejó maravillado, ¿no? Y anduvo recorriendo por ahí, sus ojitos cerrados y todo esto. Eso me impacta, ¿sabes? Esa sencillez y además entender que muchas veces nos consideramos invencibles, los creadores del todo, muchas veces nos damos cuenta que somos pequeñitos, no solo en relación a la naturaleza, sino a la historia del hombre. Somos un suspiro en la historia de la tierra, ¿no? Entonces eso creo que te hace más humilde, más sencillo. Y como papá, ¿cómo lo viviste? Porque de alguna manera, pues, esto se transmite. Digo, tienes un hijo geólogo, algo habrá aprendido Y una del hija contacto, diseñadora. y una hija diseñadora, algo habrán aprendido sobre la naturaleza y sobre la importancia. ¿Cómo lo manejaste como papá? Bueno, creo que el mayor provecho que ellos han sacado es que estas experiencias te generan mucha independencia, mucha autonomía, porque al final estás en un contexto fuera de casa en donde cualquier cosa podría convertirse en un problema si no activas la imaginación y la creatividad, porque en esas circunstancias tienes que resolver. No puedes quedarte cruzado de brazos. No puedes quedarte cruzado de brazos. Inclusive si te encuentras en un momento en donde aparentemente
has perdido el rumbo, pues una de las primeras cosas que tienes que sacar a flote es el temperamento, el carácter. Porque si en realidad estás perdido y te declaras perdido, vas a estar perdido. Entonces, es un momento en el cual debes de tomar paz, sacar el temperamento y decir, estoy en un lugar que no conozco, pero no estoy perdido. Tengo idea y pensar qué es lo que puedes hacer para poder resolver. ¿En algún momento has estado en situaciones de riesgo? Somos muy precavidos, somos muy cuidadosos, no hemos tenido con nadie situaciones de riesgo propios de la actividad, quizá propios del clima, de las condiciones meteorológicas, quizá un poco sí, pero pues hay que entender y hay que leer también que dentro de la preparación de cualquiera de estas actividades está el ir bien equipado, el avisar en casa, a dónde vas, con quién vas, cuánto tiempo vas, con precisión en dónde va a ser como tu centro de operaciones, a qué hora vas a regresar y sobre todo el tema del clima. El clima que hoy es muy cambiante, me parece que es algo que a veces lo pasamos de lado. Decimos, va a llover. Sí, pero hay de lluvias a lluvias y eso me parece sumamente importante tomarlo en cuenta, ¿no? Hay temporadas para muchas de estas actividades. O sea, no todo se puede hacer en cualquier época del año. No todo. Porque eso aumenta el riesgo. Aumenta el riesgo. Y bueno, por supuesto, también hablando del equipamiento. El equipamiento es importante también. No es lo mismo que subas con una soga de Ixtle va a ser un descenso en rapel, a que lo hagas con una cuerda certificada y cascos y etcétera, ¿no? Me acuerdo de esta película de 27 horas, Oh, me parece sí. que se llama, donde justamente se queda atrapado por ahí en la naturaleza, pues por la aventura, ¿no? Y por arriesgarse. Pero me hace pensar esto. Pensemos en que contrato a una persona que va a llevar todo el equipo especializado y en alguna actividad como senderismo y todo esto. ¿Cómo me preparo para ir? ¿Qué sí debo llevar o de qué debo estar muy consciente cuando yo vaya a una actividad, independientemente de cosas ya muy especializadas? Sí. ¿Te refieres al equipamiento? Al equipamiento, incluso a temas personales de salud, mi alimentación. ¿Cómo debo ir preparado para una actividad? Ok, bueno, del equipamiento, si quieres, hablamos primero. Creo que es muy importante el calzado. Sumamente importante el calzado, el cual pues no necesariamente tiene que ser un calzado de marca, ¿no? Hoy día hay una gran cantidad de opciones para el tema del calzado y sí es importante que tenga un buen dibujo, que revises quizá un poco lo técnico para no resbalarte si es que vas a un lugar en donde está rocoso y va a estar húmedo. Hay algunas suelas que son mucho más resbalosas que otras, entonces un poco ese es el tema que debes de procurar. Nunca llevar un calzado nuevo a una excursión. Jamás, jamás. Porque no sabes cómo se va a comportar tu pie con ese calzado. Entonces, si vas a comprar para una de estas experiencias, cómpralo con anticipación y como decimos en el argot, pues ir amansando esos zapatos, ¿no? Probarlos, usarlos varias veces para que se vayan amoldando a tu pie y no te vayan, o mejor dicho, sepas si te puede causar o no una lesión. Porque una lesión en una caminata de 5 o 7 kilómetros, una ampolla, va a ser un suplicio. Esa es la primera parte. La segunda parte, muy importante también, el calcetín, la calceta. ¿Mm? Creo que debe tener cierta compresión, especialmente para algunas personas que van avanzando en la edad. Creo que es más conveniente que tenga cierta compresión, principalmente que sean de lana, porque eso te va a permitir que transpire mejor tu pie, porque en un momento quizá de alguna emergencia, si está muy sudado tu pie, va a enfriarse fácilmente y eso te puede llevar a una condición un poco más crítica. Continuando hacia arriba con el equipamiento, pues generalmente se viste uno en capas.
Se viste uno en capas, principalmente de abajo, bueno, de adentro hacia afuera, usar de estas telas dry fit que te permiten secarte muy rápido en caso de que te mojes, ¿sí? Si llevas ropa de un alto porcentaje de algodón, eso difícilmente si te mojas te vas a secar. Hay que viajar ligero, en la vida hay que viajar ligero y en las excursiones todavía más. Entonces, muchas veces las personas se les avisa, lleven lo personal, equipo personal. Vamos a hacer esta excursión, necesitas un lunch, necesitas llevar agua, electrolitos, un caramelo por ahí, una fruta tal vez, o semillas por un tema ahí de que algo se atorara y tuvieras que quedar más tiempo en el sitio, pues las semillas, nueces, cacahuates y este tipo de cosas creo que pueden ayudarte bastante bien. Pero somos muy, más los latinos, ¿sabes? Somos muy dados a llevar lo mío y 3 más por si alguien más quiere. Y entonces eso va convirtiendo en la mochila más pesada y más difícil de subir, ¿no? Por supuesto, bueno, esto es en cuanto al equipamiento. Luego de ahí tendríamos que continuar con una camisa o un suéter, sudadera, que te permita mantener el calor, ¿sí? Generalmente todas estas prendas deben de ser, lo recomendable es que vayan muy justas. ¿Por qué? Porque de esa manera hay menos pérdida de calor. Inclusive, si te mojas, que es el efecto de un traje de neopreno, que cuando te metes al agua sientes el agua muy fría, pero se moja el neopreno, está en contacto con tu cuerpo y entonces eso te mantiene un poquito con unas condiciones térmicas más agradables que la temperatura del agua que está corriendo. Entonces algo así pasa con la ropa. Y eventualmente pues también te la puedes quitar, secarla en un chico rato, una buena ventilación, una buena soleada y se seca y vuelves a vestir una ropa seca, que eso es muy importante en cualquier tipo de salida, estar seco, no perder calor. Creo que eso es súper importante. Parecería obvio lo que estás diciendo de sentido común, pero a mí sí me ha tocado ver de pronto a chavos que van en la montaña con una playera, ¿no? Y no, o sea, y se están arriesgando a que al rato llegue el frío y llueva, y bueno, podrá venir algo más fuerte, ¿no? De las vías respiratorias, una cosa así. Sí, Me ha tocado ver varias personas cayendo en errores que parecerían obvios, ¿no? sí, exactamente. Creo que a veces la juventud juega un papel ahí medio peligroso, Ujú, ¿no? Lo que decía hace un rato, a mí no me va a pasar. ujú. Pues tienes que pensar que, no a ti, pero a alguien de los que va contigo, a él sí le puede pasar, ¿no? Y después de esta sudadera, camisa o algo más abrigador, suéter, siempre creo que será importante llevar un rompevientos y además de un impermeable o algo que te pueda cubrir de la lluvia y eventualmente a lo mejor hasta tener que hacer un refugio en caso necesario, ¿no? Creo que lo primero que tenemos que procurar en este tipo de salidas y en este tipo de experiencias es no perder temperatura corporal, porque empiezas a perder temperatura corporal y se rompe el equilibrio de todo, de todo, de todo, de todo. ¿Mm? Quiero pasar a un tema que me imagino te apasiona, no lo sé. Ya ahora me lo confirmarás. Pero empiezo con esta pregunta. ¿Qué es México para ti? Mm. México es un tesoro para mí, ¿no? Es mi casa, es mi cuna, es mi orgullo. Desde muy pequeño eh, tuve la intención el sueño, ¿sabes? De representar a México en algo. Ujú. No sabía en qué. Y bueno, en aquellos años mozos estaba el boom de la gimnasia olímpica con Nadia Comaneci. Y Nadia Comaneci era mi amor platónico. Entonces, bueno, dije, aquí tengo que, por ahí va a ser. Ujú. Y me metí al gimnasio a estudiar, bueno, a entrenar gimnasia olímpica. Por ahí era mi idea. No obstante, pues
la vida cambia, tuve una lesión, ya no me... se cortó mi carrera deportiva, en ese sentido de la gimnasia olímpica, y, y tuve la oportunidad de representar de alguna manera a México como scout en algunas experiencias fuera del país. Entonces siempre ha sido mi orgullo el ser mexicano, todo lo que tenemos aquí, todo lo que contamos en México me parece riquísimo y ver el México que somos a pesar de nosotros me parece sensacional, sensacional, ¿no? Una gran inspiración, una gran fuerza. Y quizá tantos o más desafíos todavía que más que la riqueza que tenemos de manera natural, ¿no? Sí, sí. Una de las cosas que más aprecio de México es su gran diversidad. Diversidad natural, diversidad de paisajes, diversidad de culturas, diversidad de idiomas, y bueno, de gastronomía que te platico, ¿no? Que quizá es una de las que también me fascinan, la gastronomía. Hemos hablado de viajes, naturaleza a México. A ver si no te meto en problemas con esta pregunta, pero ¿tus destinos favoritos en México? Mis destinos favoritos en México, me encanta la playa, sí me encanta la playa, pero disfruto mucho más la montaña. Siempre el frío ha sido mi hit. Prefiero el frío, el ascenso a alguna montaña, la prefiero por encima de cualquier cosa. Sí. ¿Y alguno que puedas mencionar para quien está viendo que diga, mira, yo ahí no conozco quizás Sí, sí, claro. Hay recorridos muy cercanos a la Ciudad de México, algunos muy accesibles, unos más accesibles quizá que otros. Quizá de lo más elemental, de lo más básico, te puedo hablar de el recorrido al Xitle, aquí en la cordillera del Ajusco. Te puedo hablar de la Coconetla, que está en los Dinamos de Contreras. Te puedo hablar de la cascada de la Burbuja hacia las faldas del Iztaccíhuatl por Amecameca. Quizá esos son de los muy elementales, muy, muy básicos. Y algunos otros ya de mayor nivel de exigencia, tanto física como técnica, quizá el Pico del Águila, la Cruz del Marqués, la Malinche en Tlaxcala, la Cascada de los Diamantes también en las faldas del Iztaccíhuatl, entre otros. Acá de este lado de Contreras, te podría decir un recorrido espectacular y una vista maravillosa del bosque, es la Puerta del Cielo, que sí son más demandantes tanto física como técnicamente. Ahora, tú estás dedicado a esto, a promover viajes, a promover experiencias relacionadas con la naturaleza. Y desafortunadamente en el país de hace algunos años para acá hemos vivido una realidad en donde hay muchos riesgos en las carreteras, en algunos destinos por temas de la delincuencia y todo esto. ¿Qué tanto ha afectado realmente a quienes les gusta este tipo de viajes, toda esta realidad en México? Sí, sí ha afectado, no obstante, siempre hemos creído, y el gremio, vamos a llamarlo así, el gremio hemos creído que tampoco vamos a detenernos por este tipo de cosas. No podemos replegarnos nosotros y quedarnos en casa, ¿no? O sea, nosotros tenemos que continuar la vida. Y por eso me parece muy importante la recomendación de estar siempre cerca y consumiendo los productos locales. ¿A qué me refiero con esto? Que si vas tú al lugar que gustes, a la cascada La Burbuja, a la cascada La Burbuja, las personas que están ahí viven, ese es su entorno. Y entonces, el cobro que ellos hacen, mi recomendación es no lo escatimes, no lo escatimes. Ellos viven de eso y el día en que tú o muchos de nosotros no queramos pagar ahí porque antes era gratis, ese día ellos van a dejar de cuidar ahí y se van a dedicar a otra cosa. Quizá a la deforestación, quizá van a entubar el río, quizá van a entubar la cascada, quizá no van a levantar la basura. Y entonces
tenemos que convertir esas experiencias en círculos exitosos, círculos virtuosos, ¿no? Si vas y está la señora ahí con su comal, hazle el consumo, hazle el consumo. Me parece que eso te ayuda y ellos mismos te cuidan. Te dicen, oye, cuidado allá por esto, por esto, por esto, por esto. Te van dando los tips. Entonces creo que esa parte es muy importante. No alejarte de las personas locales, tenerlas como aliadas, no como un prestador de servicios más, ¿no? No como quién me va a servir, sino pues al final tenemos que vincularnos y tenemos que fortalecernos a través de estas iniciativas, ¿no? Porque además tú puedes llevarles algunas ideas también para mejorar. Oiga, señora, pues fíjese que aquí podría quizá a lo mejor menos grasa o menos picante, porque no. O sea, ese tipo de cosas que a ellos también los va a hacer crecer. Creo que este es para crecer todos, todos, todos. Hemos mencionado a lo largo de la plática algunas cosas, mencionas ahorita deforestación, hemos hablado de la basura, de los riesgos que existen por temas de la zona, etcétera. Pensemos en profesores, en jóvenes, en niños que se están formando. ¿En qué hace falta puntualizar para hacer conciencia sobre todo esto de lo que hemos hablado, sobre el cuidado de la naturaleza, la motivación por este tipo de actividades? Si hoy tuvieras la oportunidad de tener a un foro frente a ti, ¿qué les dirías en esta línea haciendo conciencia? Haciendo conciencia, bueno, primero los invitaría a que salieran de esa zona de confort. Esa zona de confort que implica quizá estar en cama, quizá estar con los gadgets en la mano, quizá a rehusarse a pararse temprano para salir de excursión, por un lado. Y por otro lado, invitarlos a que se sorprendan, porque en realidad salir más allá del jardín de tu casa, más allá de tu habitación, más allá de tu colonia, estoy seguro que te va a sorprender, te va a sorprender. ¿Vas a terminar cansado? Sí, sí vas a terminar cansado. Quizá hasta estrenes algunos músculos que no habías estrenado, ¿no? Es lo que digo de broma con algunas personas. Pero estoy seguro que vas a disfrutar mucho la experiencia, el respirar diferente. Decía alguna persona que me dejó como me quedó muy grabada esa frase. Decía, es que el salir a estas actividades me hizo conectar conmigo, me hizo conocerme a mí mismo y conocer mis limitaciones también, ¿no? Entonces creo que por ahí es una parte importante que te da la posibilidad de hacer conciencia de ti mismo y crecer en lo que debes de crecer, de soltar cosas que debes de soltar hasta de la manera más elemental. Si la mochila va muy pesada, tienes que dejar algunas cosas de la mochila para poder seguir adelante, ¿no? La caminata, el subir la montaña, el nadar, el meterte en un río, siempre implica un reto. Y creo que hoy, muchas veces, como quizás está sugiriendo, a veces le huimos un poquito al esfuerzo, al reto, a este cansancio. ¿Qué hay después de ese reto cansancio? ¿Qué viene después? Dices ahorita, sal y aventúrate y asómbrate. ¿Qué viene después? Si ya me aventé, ¿cuál va a ser mi ganancia? Tu ganancia va a ser que vas a sentirte orgulloso de ti mismo porque lograste llegar a donde quizá no sabías que podías llegar. O quizá llegaste de una manera más fácil de lo que creíste que ibas a llegar. O sea, insisto, creo que todo es un conocimiento individual, un conocimiento personal. Y la satisfacción de conocer nuevos lugares, seguramente te vas a sorprender con algo de la persona que va a tu lado. No necesariamente tiene que ser tu amigo o tu conocido. Quizá ahí lo conociste y quizá ahí hubo algún clic y puede dar pie a seguir tratándolo y encontrar estas redes que hoy día son tan elementales, ¿no? Para cualquier cosa.
Hablaste al principio de Pachamama. Sí. ¿Qué es? ¿Cómo surge ese proyecto? ¿Qué es lo que hacen? ¿A qué te dedicas hoy? Ok, Pachamama surge hace ya algunos años, después de varios intentos, porque con algunos amigos de más joven quisimos iniciar con este tema de organización de campamentos y esto, pero bueno, no logramos concretarlo. Más adelante, ya a modo personal, seguí pensando en esto. Bueno, además la parte laboral me llevó a todo esto. Con el tema de los scouts, trabajé de modo profesional para los scouts, dirigiendo por algunos años un centro de los scouts en Tepoztlán, en donde teníamos servicios de campismo, excursiones, río subterráneo, escalada, etcétera, etcétera. Y bueno, era mi gran gusto y qué mejor trabajar en un lugar haciendo lo que te encanta. Y bueno, por ahí termino mi periodo ahí y considero que es momento de emprender algo de manera personal. Y entonces empezamos a armar esto de las excursiones, ver que algunas personas se interesaban por esto, y así fue como fuimos construyendo. ¿Por qué Pachamama? Porque en alguna ocasión, armando igual así con un grupo, una expedición que querían hacer el Camino Inca, nos decidimos hacer el Camino Inca, organizamos todo, vamos hacia allá y encontramos la conexión de la Pachamama, que es un vocablo quechua, que significa madre tierra, madre naturaleza. Ahí encontré la conexión con lo que hacíamos. Y dije yo, ¿qué mejor que este nombre? ¿Por qué no un nombre más mexicano? Porque están más complicados. Están más complicados y este me gustó, sonaba mucho más armónico, ¿no? Más hacia el corazón, más encaminado al corazón, y por eso nos quedamos con este. Hoy somos varias personas quienes colaboramos en el equipo y pues unos con un poco más, con un poco menos de experiencia, y tratamos de ir invitando a algunos jóvenes. Tenemos como un staff de fijo y algunos otros chicos que, pues por temas de la escuela y esto, no pueden estar todo el tiempo con nosotros, pero sí nos ayudan en algunos eventos, ¿no? Estarán apareciendo los datos de contacto para que quien quiera se acerque, pero ¿qué ofreces? Por ejemplo, si te busca una familia o si te busca un colegio, si te busca un grupo de amigos, ¿qué les ofreces? Ok, tenemos algunas experiencias como de catálogo, excursiones, este tipo de excursiones y visitas a santuarios de algunas especies que se encuentran en riesgo, en peligro, ¿no? Que son luciérnagas, mariposa monarca, tortuga marina y ballenas. O sea, estas son experiencias como de conservación, ¿sí? Tenemos algunas otras que son como más de aventura, que quizás sea el senderismo, que quizás sea el rapel, que quizás sea una visita a algunas cuevas, el rafting, el río subterráneo, este tipo de experiencias como que son más de aventura. Y tratamos siempre de conectar todas, encaminarlas y que no sean solo una salida turística, sino que en esto lleves un aprendizaje. ¿Cómo es el diseño? Insisto, estas son como de catálogo y son salidas como muy concretas, pero quizá el colegio quiere una experiencia de campamento en donde se aborden algunos temas de, vamos a hablar, manejo de conflictos o resolución de conflictos, cómo atender estos temas para los chavos, para los jóvenes. A veces los jóvenes explotan, ¿no? Entonces tratamos de, a través de nuestras actividades, generar quizá estos momentos un poco de crisis controlada en donde entiendan cómo poder resolver, cómo poder atender esto y aterrizarlo a la vida diaria. Eso sería, no sé si con esto quede explicada la pregunta.
Sí, e insistir que, respondida. bueno, teniendo ya los datos de contacto aquí, pues la gente podrá también acercarse y quizá conocer un poco más, ¿no? Sí, o igual si una familia quiere que organicemos un evento en donde llevemos algunas actividades recreativas, algunas actividades de destreza física o algunas actividades para trabajar en equipo, igual lo podemos hacer. Con la empresa igualmente podemos armar algo, ¿sí? Pues por favor contáctenos, vemos cuáles son sus necesidades, diseñamos una actividad específica de acuerdo a sus necesidades y vamos armando la actividad con todo gusto, ¿no? Quiero agradecerte mucho el haber estado aquí conmigo y me gustaría que antes de despedirnos me pudieras ayudar hablando de, como a manera quizás de resumen, porque seguramente retomarás algunas cosas, los grandes aprendizajes que te ha dejado la naturaleza, el contacto con la naturaleza, el contacto con las especies en peligro de extinción, con la organización de actividades con jóvenes, con niños, con familias. ¿Cuáles son tus grandes aprendizajes? Mis grandes aprendizajes sería, número uno, disfruta la vida. Disfruta la vida, disfruta lo que tienes hoy. Así tengas poco, así tengas mucho, disfrútalo, porque es lo único que te vas a llevar. No te cosifiques, ¿no? Esa sería la primera. La segunda, entender que en este mundo no estamos solos. No estamos solos y el entorno que tenemos es maravilloso. El entorno natural que tenemos es maravilloso. Atrévete a salir. La vida, pues también es una aventura. No podemos estudiar para vivir la vida. Entonces, atrévete a salir. Y quizá la más importante desde la silla de la coordinación de Pachamama sería cada que estas experiencias las compartimos con alguien, son experiencias que se van multiplicando. Entonces no nada más es un gozo para mí, sino ya fue un gozo para muchos y esos muchos, si les gustó, los van a invitar. No necesariamente con nosotros, tampoco es por ahí, ¿no? Quizá necesites algo más demandante, hasta te puedo recomendar a alguien que sí te pueda llevar quizá al Everest, porque yo no lo puedo hacer, no sé hacerlo, pero te puedo recomendar. Este mundo es pequeño, ¿no? Encuentra siempre esos vínculos que te puedan fortalecer, ¿sí? No seas egoísta. Por ahí sería. Pues agradecerte mucho, Pancho, de verdad, muchas gracias por lo compartido. ¿Te gustaría cerrar con algo? Pues agradecer a todos, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Aparecemos como Vive Pachamama, así, Vive Pachamama, buena onda. Invitarlos a que si tienen alguna duda, si buscan algún consejo, también se vale, pregunten, alguna recomendación, pregunten. Quizá no lo sabemos todo, seguramente no lo sabemos todo, pero podemos referirlos a lo mejor a alguien que sí lo sepa. Si tienen algún comentario válido, sí, estamos para servirles. Y agradecerte profundamente, agradecer a todo el staff. Muchas gracias por la oportunidad de de presentarnos a esta entrevista. Muchas gracias. Agradecido por siempre, Rodrigo. Muchas gracias y por supuesto muchas gracias a todos los que Sí, se claro. quedaron con nosotros viendo esta entrevista. Recuerden que cada semana vamos subiendo entrevistas al canal, así que no dejen de revisar con estos invitados que nos ayudan pues a hablar de diferentes temas con la intención de que también los llevamos a la familia, al diálogo con los niños, al diálogo con los jóvenes y que nos sirvan justamente para eso, tener una excusa de poder platicar con ellos y de poder reflexionar y aprender. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.